importante preguntarnos qué es la astronomía. La astronomía como tal es la ciencia que estudia la composición y la estructura de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. Esta estudia los cuerpos celestes del universo, los planetas y sus satélites, pasando por los cometas y los asteroides hasta llegar a los sistemas interestelares, la materia oscura, las estrellas, el gas y polvo que conocemos como galaxias. Es decir, esta es la ciencia del universo físico que estudia todos los fenómenos que ocurren en el mismo. Esta tiene distintas ramas, como la astrofísica. Esta es la que estudia las características de los astros. También está la astronomía de la posición, que es aquella que mide y determina la posición de estos astros. La mecánica celeste, que es aquella que se enfoca en el movimiento de los astros. Y la cosmología, que es aquella que teoriza sobre la formación del universo. Para poder entender mejor la importancia de la astronomía, es muy importante comprender su historia y sus orígenes. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se ha maravillado observando los cielos y cuestionando sus misterios. Civilizaciones como la azteca, la maya y la inca, así como la egipcia, la china y la griega, alcanzaron un grado tal de conocimientos que son tenidos por fundamentales para la posterior evolución de la disciplina. Para el mejor entendimiento del desarrollo histórico de la astronomía, la dividimos en... La astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se convirtió en sedentaria. Luego de formar civilizaciones, empezó el interés de los seres humanos por los astros. Esto resultó ser una herramienta útil, ya que la astronomía tenía una aplicación práctica para conocer los ciclos de los astros y establecer medidas de tiempo que permitieran determinar el momento propicio para la siembra. Uno de los primeros en realizar un proyecto astronómico de manera científica fue Aristarco de Samos, que calculó las distancias que separan la Tierra del Sol y la Luna y propuso un modelo heliocéntrico del universo, en el cual el Sol es el centro de todo el universo. Este mismo modelo también fue descrito en la obra de Arquímedes. La invención del modelo geocéntrico, es decir, la Tierra como centro del universo, fue de la mano de Eudoxo de Cnido, y más tarde fue apoyado por Aristóteles. Ptolomeo inventó el sistema ptolemaico, en el cual indicaba que la Tierra es el centro del universo y la Luna, el Sol y las estrellas fijas se encuentran en bolas de cristal rodeando a la Tierra. Astronomía en la Edad Media. Por toda la influencia religiosa y el estancamiento cultural que hubo en la Edad Media por las guerras religiosas, la astronomía también se vio seriamente afectada. El sistema ptolemaico y el modelo geocéntrico predominaban en la astronomía medieval por culpa de la influencia de la Iglesia y de los textos que decían que la Tierra y el hombre era el centro de la creación divina. Después de la fundación del Colegio de Traductores de Toledo, el interés astronómico despertó de nuevo al traducir las antiguas hipótesis de los filósofos que apoyaban el modelo heliocéntrico. Gracias a esto, personajes como Johannes Müller, Nicolás de Cusa, plantearon que la Tierra no podía estar en reposo y que el universo tampoco tenía por qué ser finito. De esta manera, el modelo geocéntrico fue comenzando a desaparecer. Por otro lado, los árabes también tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la astronomía, ya que ellos tradujeron el Almagesto y dieron nombre a muchas estrellas. Todos sus conocimientos fueron transmitidos a Europa mediante las invasiones turcas. Astronomía de la Edad Moderna y del Renacimiento. Al volver el interés humano hacia la cultura antigua, las teorías y modelos heliocéntricos volvieron a ser planteadas. Copérnico describe en su obra que el Sol se encuentra inmóvil en el centro y que los demás planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol. Johannes Kepler intentó buscar soluciones a los problemas que presentaba el modelo de Copérnico. Kepler anunció 3 leyes que serán explicadas. Más tarde, en el siglo XVI, Galileo Galilei, científico destacado de la astronomía, construyó un telescopio muy potente para la época y fue el primero en utilizarlo para estudiar los astros. Y de esta manera descubrió los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter, las manchas solares y las diferentes fases que tenía Venus. Galileo fue castigado por la Iglesia más tarde al publicar su obra, la cual ridiculizaba las creencias astronómicas de la Iglesia. Ya más adelante, Isaac Newton planteó 3 leyes que pretendían eliminar el empirismo en la explicación de cómo funciona el universo, y también el modelo heliocéntrico fue reemplazado poco a poco por un modelo más realista del universo y fue reconocido por primera vez el término sistema solar, el cual se refiere a un solo sistema planetario de una galaxia en vez de toda una galaxia gobernada por un sol, el cual es erróneo, ya que las galaxias son gobernadas por agujeros negros. También fueron descubiertos los primeros cometas y planetas extrasolares, además de deducir la forma de la Vía Láctea por W. Herschel. Se puede concluir entonces que la astronomía es probablemente uno de los oficios más antiguos manifestándose en todas las culturas humanas.
Después de discutir los orígenes de la astronomía, nos podemos llegar a dar cuenta de la relevancia de ella. Esta nos puede llegar a enseñar la importancia de cuidar el medio ambiente y también nos puede llegar a enseñar cómo fue posible el desarrollo de la vida en la Tierra. Dicha ciencia es la encargada de llevar este caudal de informaciones a las otras diferentes disciplinas las cuales aportan a la humanidad. Por esto, la astronomía ha tenido una gran relevancia en el desarrollo de las civilizaciones y de los humanos. Esta nos permite conocer información que tiene estrecha relación con nuestro futuro, tanto del mundo como de la humanidad. La astronomía también incluye aportes hacia la humanidad, como grandes aportes a la economía y a la educación, además de la tecnología, como el desarrollo de las telecomunicaciones, en los cuales se desarrollaron satélites que nos permiten comunicarnos a día de hoy. Algunos otros aportes de la astronomía son las investigaciones de los satélites de Galileo, las primeras observaciones lunares, la construcción de observatorios y los aportes generales de la astronomía que llevaron a desarrollarnos como sociedad hoy. Así que podemos concluir que la importancia de la astronomía no solo se basa en la información que nos brinda sobre nuestros orígenes, sino también en la información que nos puede llegar a dar sobre nuestro futuro, que pueden llegar a descubrir y revelarnos de una vez por todas algunos misterios que no hemos podido descubrir sobre nosotros y sobre la Tierra. Leyes del movimiento planetario. En el siglo XV se presentaron varios debates acerca de si los planetas rondaban alrededor del Sol o el planeta Tierra. Tycho Brahe tuvo la grandiosa idea de medir la posición de los planetas en el cielo de la manera más exacta posible en esta década. Las leyes de Kepler son las leyes que describen la órbita de la Tierra y los planetas alrededor del Sol. Johann Kepler fue el astrónomo alemán que implementó la ley que describe la órbita de la Tierra y de otros planetas alrededor del Sol. Estos datos fueron proporcionados por el astrónomo danés Tycho Brahe. La ley de Johann Kepler fue una de las primeras leyes dadas por el ser humano. Al juntar la física y la astronomía, muchos astrónomos y científicos tuvieron la libertad de utilizar sus fórmulas y tener mejor desarrollo para un mejor experimento. Primera ley. Ley de las órbitas, 1609. La órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de los dos focos. La primera ley, conocida como ley de las órbitas, acaba con la idea mantenida de que las órbitas debían ser circulares. En esta ley, Kepler estableció que todos los planetas en nuestro sistema solar se movían en órbitas elípticas, con el Sol en un foco. Es decir, la primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. La excentricidad de una elipse es una medida de lo alejado que se encuentran los focos del centro. Su valor viene dado por excentricidad, que es igual a la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre a al cuadrado, que vendrían siendo las distancias. Pues bien, la mayoría de las órbitas planetarias tienen un valor muy pequeño de excentricidad, es decir, más o menos 0. Esto significa que a nivel práctico pueden considerarse círculos descentrados. Se conoce como perhelio a las distancias mínimas entre el Sol y un planeta, y afelio es la distancia más larga que separa el Sol del planeta. La segunda ley se conoce como la ley de las áreas iguales en 1609. Esta ley cita que una línea imaginaria que conecta el planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. La segunda ley de Kepler se basa en la velocidad del objeto mientras sigue su órbita. Esto quiere decir que la velocidad no es constante. Es decir, mientras el planeta esté más cerca al Sol, se moverá de una forma más rápida y mientras esté más lejos del Sol, se moverá de una forma más lenta. Como mencionado anteriormente, cuando el radio vector y la velocidad son perpendiculares, es posible
determinar el momento angular de la siguiente manera. Momento angular igual a la masa por el radio del afelio por la velocidad del afelio igual a la masa por el radio del perihelio por la velocidad del perihelio. A diferencia del primer caso, cuando el punto de la órbita es distinto del afelio o del perihelio, el cálculo del momento angular es más complicado, pues se determina de la siguiente manera. Momento angular igual a la masa por el radio por la velocidad. Como se mencionó anteriormente, la velocidad areolar permanece constante a lo largo del recorrido del planeta. Por ello, dados dos puntos de la trayectoria cualesquiera, nos queda radio vector de posición del planeta 1 por la velocidad 1 por el seno del primer ángulo es igual al radio vector número 2 o del segundo punto por la velocidad 2 por el seno del segundo ángulo. Las áreas barridas por el radio vector en un mismo tiempo son iguales dentro de un afelio y un perihelio de la misma órbita. Esto se debe a que el radio vector y la velocidad son perpendiculares y por ende el momento angular será el mismo para ambos casos. La tercera ley se conoce como la ley de los periodos en 1619. Esta ley establece que el cuadrado del periodo en esa órbita dividido entre el cubo del radio de esa órbita es igual a una constante para ese objeto en la órbita. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica, es decir, el periodo orbital o el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es decir, una revolución al cuadrado, sobre la distancia media del planeta con el Sol o el radio al cubo, es igual a una constante de proporcionalidad. Es de gran importancia mencionar que las letras en dicha ecuación pueden variar dependiendo de los datos presentados y del contexto. Por ejemplo, la constante puede ser presentada como una K, la distancia puede ser representada como D y así sucesivamente.